Y hoy vamos a ver un tema, ¿cómo podríamos llamarlo? Un tema que hay que cuidar bien los matices, porque se tiende mucho de un lado a negarlo y de otro lado a exacerbarlo. Y los dos extremos son malos. Y yo titulé el día de hoy al sermón La guerra espiritual. Y ese tema normalmente aquí en la iglesia hemos tocado cuestiones de demoníacas, creo que 2 veces nada más, en un nuevo periodo. Y lo tocamos con todo lo que debe hacerse, solo que en Mateo vamos a ver en el capítulo 10, versículo de 1 al 4, que Jesús les da autoridad a sus discípulos sobre los espíritus inmundos. Y entonces eso hay que sentar los fundamentos para desarrollar el tema y hacerlo de tal manera que no se tienda a negarlo o a exacerbarlo, sino en la justa medida. Así que vamos a orar para que el Señor nos bendiga. Recuerden, es Mateo capítulo 10, versículo del 1 al 4. Y bueno, aunque tiene capítulos y versículos, son añadidos, no estaban. Ayudan para un poco centrar, ¿no?, a nosotros. Pero esto es continuación del sermón pasado, porque de hecho, si ustedes tienen sus Biblias, se van a encontrar que dice, entonces, así empieza. Entonces, ¿qué? Pues tiene que ver con lo que venimos hablando, ¿no? Te dicen algo y entonces, ¿estás de acuerdo? Entonces, ok. Tiene que ver con el sermón pasado, pero vamos poco a poco, hermanos, vamos a orar primero. Señor, te damos gracias porque eres bueno, por tu misericordia y porque nos has hecho bien. Gracias por ello, Señor. Entonces, no nos ponemos para este tema. Guíanos en tu espíritu, Señor, para poderlo hacer, pues fielmente conforme a tu palabra, Señor. Siempre hay mucho que aprender. Siempre uno puede regresar a los textos y encontrar más y más alimento espiritual. Así que ayúdanos para saber lo que nos quieres decir esta mañana. Úsame como herramienta de gracia a mis hermanos. Te lo pido en nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Ahí está. Ya los veo a todos. Muy bien, hermanos. Voy a leer la palabra de Dios. Dice así. Entonces, llamando a sus discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son, primero, Simón, llamado Pedro, después Andrés, su hermano, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo, hijo de Alfeo, Lebeo, por sobrenombre Tadeo, Simón el cananista, y Judas Iscariote, el que también lo entregó. Muy bien. Los siguientes sermones serán un poco ver quién es cada uno de estos apóstoles. Pero ahorita vamos a centrarnos en que Jesús llama a sus discípulos. La semana pasada vimos cómo Jesús le pide a sus discípulos orar por obreros, ¿no? Ve a la gente, dice, la mies tiene compasión de ella. La mies es mucha, dice, y los obreros son poco. Orad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Ahí. Y luego tenemos ese texto. Entonces, les manda hablar. ¿Por qué? Porque como lo dijimos la semana pasada, los obreros son ellos. Los obreros son ellos. Y les pide que oren. Esto es fundamental, hermanos, porque necesitamos ver el orden de los hechos. Uno de los aspectos de la oración que Jesús les pide a sus obreros, y terminan siendo ellos los obreros, es que la oración, sin lugar a dudas, uno de sus aspectos de la oración es alinear nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Mucho se puede decir de la oración, que nos participa de sus decretos eternos a través de la oración, sí, pero otra es que cuando tú empiezas a orar, empiezas a estar en comunión con Dios de una manera tal que tu voluntad se moldea a la voluntad de Dios. A través del Espíritu Santo que mora en nosotros, Dios pone, dice la palabra de Dios, que el querer
y el hacer en nuestros corazones. Por eso la oración es importantísima y es poderosísima, porque una vez que tú te sientas a orar, Señor, hay esta situación, el Espíritu Santo va a dar discernimiento a tu corazón, a tu alma, a tu entendimiento, y va a alinear esa voluntad. Eso es a lo que le llamamos poner querer y hacer conforme a su voluntad. ¿Y cuál era la voluntad de Dios en ese momento? Que hubiera obreros a su mies, y necesitaba a estos hombres para trabajar, y los pone a orar, y en la oración va a llevarlos a entender, necesitar, desear, querer, anhelar, trabajar para la obra. Por eso la oración es constante, importante, necesaria. La oración provee una comunión con Dios. El Espíritu Santo ordena la oración y la sube con gemidos indecibles. Y Cristo, que intercede por nosotros, la presenta al Padre. La oración antecede la acción. Jesús, antes de actuar, siempre oraba con el Padre, mucho tiempo. Es algo que nosotros tenemos que aprender, hermanos. Tenemos que aprender que antes de actuar, antes de reaccionar, antes de hablar, hay que orar. Porque la oración nos va a garantizar la comunión con el Padre. Si tenemos una comunión vertical bien, horizontalmente vamos a reflejar a Cristo, su corazón, su carácter. Porque ¿cuántas veces pasa de que reaccionas a la primera? A veces ni tiempo de pensar te das. Y reaccionas. ¿Cómo le decimos? De mecha corta, ¿no? ¡Fum! Y ya dijiste, hiciste. No. Aquí el Señor nos dice, oren. Ora. Para actuar, primero haz oración. De hecho, yo no sé cuántos se acostumbran en la mañana, yo imagino que todos, que te despiertas y lo primero que es orar. Señor, porque vas a poner todo delante de Él, tu día, tus acciones, tus pensamientos, tus palabras, todo. Y luego ya te levantas y actúas, ¿no? Eso es importantísimo. Y Jesús se los manda a sus discípulos y ellos entran en esta comunión con el Padre, en esta comunión con Dios, y entonces están dispuestos ya, dispuestos a trabajar. El relato de hoy tiene que ver con la autoridad de la iglesia contra los espíritus malignos. Y lo plantearemos en dos preguntas. ¿Hay guerra espiritual hoy en día? ¿Tenemos autoridad para expulsar demonios? Y como lo dije, hay dos extremos. Uno es negarlo y el otro es el sensacionalismo o exacerbarlo, irnos al otro extremo. Los dos son malos. Tenemos que ver que la Biblia sí habla de cuestiones espirituales, sí habla de cuestiones demoníacas, sí lo dice. El problema no es creer si hay o no hay, sino ignorar cómo opera la batalla espiritual. Ese es el problema. No estar en esos de sí, no, y sí lo hay, pero ¿cómo es la batalla espiritual? ¿Cómo opera? ¿Cómo peleo esa batalla? Y es muy importante, hermanos, notar el orden de las cosas, según las Escrituras. Primero, Jesús ve a las multitudes y tiene compasión de ellas. Segundo, les manda llamar a sus discípulos y les pide orar. Tercero, les da autoridad sobre los demonios, los prepara. Cuarto, después también atiende las necesidades físicas. ¿Pueden verlo? Fundamental, ya lo vimos, o sea, el evangelismo, el trabajo, la batalla espiritual, siempre es compasión. Compasión. De allí ves la necesidad y la oración, como ya lo dijimos. Hay un orden. Y Jesús lo lleva porque está preparando a sus discípulos. Muchas veces escuchamos que dicen, pastor, quiero hacer, quiero ir, quiero venir, quiero hacer. ¿Ya oraste? No, sí, ¿ya oraste? ¿Lo suficiente ya? Sí, ok. Ahora, ¿ya te preparaste? ¿Sabes qué implicaciones tiene hacer esto? De hecho, en algunas iglesias hay hasta una forma de hacer incluso visitación, ¿sabías eso? Hay una forma de hacer visitación y no es una forma por hacerla, sino es una forma cuidadosa, porque luego no sabes qué te vas a encontrar en esa casa, no sabes qué va a pasar, ¿no? Y puedes entrar en una dinámica que lejos de glorificar al Señor, terminas
tropezando, ¿no? Tropezando todos. O sea, eso es bien delicado. Entonces es importante siempre entender, vamos a orar primero, ¿no? Vamos a orar para ir, que nos prepare, que estemos en oración. Y luego de ahí, pues la palabra. O sea, hay una sensación interesantísima, porque si no podemos caer en el error de ir sin estar preparados. Y luego, pues de alguna manera el Señor, porque aquí es bien interesante, ¿quién les da la preparación? ¿Quién los prepara? Cristo. Cristo nos prepara. Cristo nos prepara. ¿Ya has estado en oración? ¿Ya has estado en estudio, meditación de la palabra? Te digo una cosa, hermano, ya estás preparado. Lo demás depende del Señor, pero ya estás preparado, porque en tu corazón hay compasión, en tu corazón hay oración, en tu corazón está la voluntad del Padre, y entonces vas y Él te pone las palabras en la boca, Él te da sabiduría, Él te da palabras de consuelo, o sea, te llena y te das cuenta de eso. Pero es bien interesante porque a veces vas y no sabes con qué te vas a encontrar. Yo siempre hago eso, cuando me hablan para ir a cualquier lugar a orar o que tienen alguna necesidad, oro y digo, Señor, bendíceme, no sé con qué me voy a encontrar, pero voy de tu mano, ¿no? Y aquí Jesús lo que hace es que dice que les da autoridad. Pero fíjense lo interesante del orden de los hechos. Les da autoridad, dice primero, sobre los demonios. Y luego dice, para sanar. ¿Por qué? Hay mucho que decir sobre eso. Primero, porque no toda enfermedad es demoníaca. Eso quítenselo de la cabeza. Por eso lo separa. Quitar demonios, sanar, ¿no? Y bendecir. Porque yo he escuchado a veces cosas que dicen que esa enfermedad es por un demonio. No necesariamente. Eso es bien difícil de comprobar. Entonces, ¿pero por qué empieza Jesús por ahí? Pudo haber empezado por otra. La lista pudo haber sido diferente, ¿no? Pero ¿por qué empieza Jesús diciéndoles, les dio autoridad para expulsar demonios y luego sanar, etcétera? Lo que Jesús está haciendo es marcar una prioridad espiritual como la raíz del problema, hermanos. Nota, no que toda enfermedad sea demoníaca, recuerden eso, porque el mismo relato separa a los endemoniados o las cuestiones demoníacas con la cuestión de enfermedad. Muy bien, no lo confundan. Lo que Jesús va a hacer es trabajar en el área o en la esfera espiritual, dice los demonios. ¿Por qué? Porque finalmente la parte de la esfera espiritual es eterna. La parte externa, lo físico, se queda, se degrada, pero lo espiritual no. Entonces, eso es bien importante. Jesús va a trabajar con autoridad primero en el área espiritual. ¿Por qué? Porque el reino ha llegado. Y cuando llega el reino de Dios, invade el territorio espiritual, rompe opresión y luego restaura todo lo demás. La salvación es integral. Pero una cosa es que podemos alinear con ese aspecto es entender que el mayor problema del hombre no es tu enfermedad, no es tu pobreza, no son tus conflictos familiares. El mayor problema del hombre, ¿cuál es? Es un problema espiritual. Porque ¿de qué me serviría ganar todo el mundo? Dice el texto, ¿no? Si pierdo el alma. ¿De qué me sirve ganar todo el dinero, toda la salud, si pierdo el alma? Entonces, cuando Jesús empieza por la zona espiritual, está hablando de que esa es de raíz la parte más importante. Y los demonios, no todo es demoníaco, no, pero están en esa esfera. Y lo que está diciendo Jesús es que también, como el rey llegó, el reino ha llegado, hay autoridad sobre esa esfera y sobre esa opresión espiritual. ¿Pueden verlo? Está contemplado dentro del plan, no solo externo, porque ya venía sanando a muchos. Pero, ¿y el alma? Y ahí se da una de las batallas más grandes, hermanos, en la esfera espiritual. Y lo vamos a ir desarrollando. Porque mismo Pablo va a decir después más adelante en Efesios capítulo 6 que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra huestes y potestades de maldad. Es bien interesante, la vamos a saber más adelante. ¡Wow! Así que, primero,
Hay que alinear este proceso, la parte espiritual. El hombre se enfoca en lo visible, dinero, salud, éxito. Pero Jesús apunta a lo invisible, el alma, la condición espiritual. Porque como lo dijimos, lo espiritual define lo eterno. Y esta es la esfera donde Jesús está apuntando cuando les da autoridad sobre los demonios. Jesús sabe que el problema del hombre espiritual es por eso que les da autoridad. No porque todo sea demoníaco, lo vuelvo a repetir, es bien importante que no lo confundamos. Sino porque el reino de Dios también confronta la opresión espiritual. Y miren, por eso decía que tener mucho cuidado con este tema, porque yo a veces he escuchado cosas así. ¿Se va la luz? Es el enemigo. No, hombre, no la pagaste a lo mejor, ¿no? Te retrasaste 2 días y ya te la cortaron. Se voló un fusible. ¿Me explico a lo que quiero llegar? Que hay que tener cuidado. Se va el audio y el enemigo. No, no es el enemigo. Un cable está mal, punto, se acabó. O sea, pero eso es lo que hay que tener cuidado. No todo es espiritual. Pero en este sentido lo que queremos ver es enfocarnos por qué Jesús lo hace y extraer del texto lo que nos quiere decir Jesús sin caer en el extremo. Jesús sabe que nuestro mayor problema es espiritual. El rey llegó, el rey no ha llegado y va a atacar esa esfera. La va a sujetar. La va a atar. Primero, tenemos que fundamentar, que entender que la autoridad, ¿cómo es la autoridad de la iglesia? ¿Cómo es la autoridad de un cristiano sobre esta esfera? Y cómo se pelea la batalla espiritual. Y las dos están relacionadas. Y ahí vamos a contestar las primeras preguntas. ¿Hay guerra espiritual? Sí. ¿Tenemos autoridad? Sí. Pero ¿cuál es el punto? Lo primero que tenemos que distinguir es el tiempo en el proceso de redención, fundamental. Hemos una y otra vez insistido que cuando vas a la Biblia tienes que distinguir el contexto del texto, el tiempo en el que se está haciendo, todo lo que implica. Porque no puedes ir al Antiguo Testamento y traer cosas del Nuevo Testamento sin pasarlas por Cristo. Es un error. Y eso comete errores de interpretación. Aquí, ¿cuál es el tiempo de redención en el que se está viviendo? Pues que el rey ha llegado, están de fiesta, el esposo está, ¿vamos de acuerdo? El reino se está estableciendo. Entonces, ¿qué pasa? Que empieza Jesús a hacer milagros, cosas prodigiosas, porque el reino se está estableciendo. Por eso cuando le contesta a Juan, que está en la cárcel, dile que los ciegos ven, los cojos andan, los demonios son expulsados. Esa es una evidencia del reino de Dios presente, que ha irrumpido en la esfera de la humanidad. Esa es la evidencia. Entonces, hay que distinguir que está Jesús presente en ese momento, estableciendo su reino, peleando contra las huestes, venciendo, anunciando y da autoridad. Hoy no estamos en ese proceso de redención, porque Cristo ya murió, ya pagó por nuestros pecados, ya resucitó, ya venció, y ahora estamos, ¿qué? Desde una victoria hacia adelante. Antes no. Jesús ha llegado. ¿Quién era el príncipe de este mundo? Satanás. ¿Qué hace Cristo? Lo vence, lo restringe, lo ata para, como dice Apocalipsis, para que no engañes más a las naciones. Cristo asciende y nos da la promesa de que estará con nosotros hasta el fin del mundo. ¿Pueden verlo? Y que ni el Hades va a prevalecer contra la iglesia, va a haber una lucha, pero Él está allí. Entonces, yo distingo este proceso en el tiempo de la redención. En la época de Jesús, si vemos este tipo de milagros, porque tenía un propósito, tenía todo un sentido. Hoy estamos en otro aspecto de la redención. Y no se trata de que si tenemos más o menos autoridad, no, sino cómo usamos la autoridad desde este tiempo de la redención. ¿Pueden verlo? Es diferente. ¿Por qué? Porque ¿cuántos hemos visto que a un cojo le crezca el pie? No. ¿Pueden verlo? Y no porque no haya poder, que Jesús no pueda hacerlo, que Dios no pueda hacerlo, puede hacerlo. Pero el proceso, el tiempo,
es fundamental. En el contexto del relato, Jesús está presente, el esposo. Los eventos tal como se nos relatan están directamente relacionados con este evento. Pero hoy el esposo ya no está físicamente, de la manera que estaba en ese momento. Los eventos y milagros portentosos tenían el propósito de señalar que el rey había llegado y el reino se estaba estableciendo. La pregunta es, ¿la iglesia tiene la misma autoridad que en la época de Jesús en la tierra? Podemos concluir que la iglesia tiene, sí, autoridad, algún tipo de autoridad sobre las huestes de maldad, desde el proceso de que Cristo los venció en la cruz, como dice Colosenses. Los humilló, los exhibió y ya ha vencido. Dice, yo he vencido al mundo, no temáis. Desde ahí tenemos que entenderlo. ¿Qué concluimos? No es que la iglesia tenga menos o más autoridad, sino que la forma en que operamos, esa autoridad es diferente. La iglesia tiene una misión distinta dentro de una etapa diferente del plan redentor. ¿Vamos bien? Eso es lo que hay que entender, porque si no vamos a empezar aquí a querer hacer que le crezca el pie a alguien, ¿no? O que no. Ahora peleamos desde la victoria de Cristo. Qué diferente, ¿no? Qué ánimo, qué gozo, qué paz. Algo que tenemos que entender es que nosotros en sí mismos no tenemos autoridad, hermanos. No la hay. La autoridad viene de Cristo. Si vemos en los relatos, es Él quien les da autoridad a los discípulos. Es Él el que venció en la cruz y es Él el que restringe a Satanás. Como dice Apocalipsis, lo ha atado para que no engañe más a las naciones. Es Él. Entonces, ¿Satanás sigue operando? Sí. ¿Sigue teniendo poder? Sí, aunque limitado y ha vencido. Es por eso que tenemos que estar conscientes de la batalla desde la esfera espiritual. Satanás sigue teniendo poder, pero limitado porque Cristo lo ató. Venció en la cruz Cristo y esperamos ya en su segunda venida que completamente lo mande ya al lago de fuego. Pero hermanos, no descuidemos, no nos confiemos, porque sigue operando. Una cosa es ser vencido, otra cosa es ser destruido. Una cosa es ser restringido porque lo ató para que no engañara más a las naciones, y otra cosa es que ya no tenga opera. Por eso la Biblia nos advierte una y otra vez que tengamos cuidado con esa batalla espiritual. Y dice Efesios capítulo 4, versículo 27, que tiene que ver con un contexto relacional. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar ¿a qué? Al diablo. Y todo el contexto tiene que ver con las relaciones con los demás. ¿Cómo es que nos relacionamos? ¿Cómo es que nos perdonamos? ¿Cómo es que no haya mentira en nosotros? Que hablemos con la verdad, ¿no? Porque si no hablamos con la verdad, ¿qué dice? Va a haber consecuencias, va a haber enojo. Y dice, y tienes derecho a enojarte, pero que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Efesios 4, 26, 27. Airáis, pero no pequéis. Qué interesante, ¿no? ¿Saben qué es lo más interesante? Que este tema es el que estamos enseñando precisamente en el curso de Teología Sistemática los domingos. Lo acabamos de ver. Estamos pasando por allí, el domingo en la mañana. ¿A quién le escribe Pablo? A una iglesia, a Éfeso. ¿Por qué? Porque ¿quién es el blanco de ataques de Satanás? Nosotros, hermanos. El cristiano, el santo, el que está en las cosas del Señor. A él va a atacar. Ahora, ¿qué va a usar? Nuestra concupiscencia, nuestra debilidad, lo que nosotros todavía está allí, somos responsables. Satanás no puede ponerte pecado en el corazón, entiéndelo, no puede leer tu mente, eso solamente leer la mente y ver el futuro solamente Dios. Él es un ser creado. Entonces lo que anda es nada más observándote con sus huestes de maldad, porque también no es omnipresente, ¿eh? Están en un lugar a la vez. Es bien importante, ¿no? Pero tiene huestes de maldad, demonios.
Y nos dice que no demos lugar al diablo cuando nos enojamos, hermano, es bien importante. Que no dejes que el sol se ponga sobre tu enojo, que no pase mucho tiempo estés enojado, porque empiezas a pensar cosas que no, empieza a salir tu orgullo, que según ya estaba enterrado, empieza a salir a raíz de amargura, y empiezas a hacer un chorro de cosas en tu mente y empiezas a pecar, y das lugar al diablo, porque el diablo lo que está haciendo es ver en qué parte te va a tropezar y te va a quitar con tu pecado el gozo de tu salvación. Porque tenemos remanente, y eso es lo que por eso se nos advierte. Cuidado, cuidado, dice, enójate sí, pero no peques, tienes derecho a enojarte. Jesús se enojó, pero sin pecado. ¿Cuándo entra el pecado? Cuando lo anidas en tu corazón, el enojo, y crece, y crece. ¿Y cuántas veces no te pasó que te acostaste enojado y no podías dormir y estuviste pensando una serie de tonterías y de cosas y le sumabas y ya estabas pecando? Y luego dice en 2 Corintios 2:11, no ignoremos las maquinaciones de Satanás. 2 Corintios 2:11. ¿Cuál es el contexto de ese texto? En la primera carta había dicho Pablo, se entiende que así es, se interpreta que así es, porque son 2 cartas y hay 4, nada más tenemos 2. Entonces se ha pensado que esta carta y esta parte del texto tiene que ver con el que pidió que expulsaran en la primera carta. ¿Se acuerdan del capítulo 5? Por lo que podemos deducir, entender, como dice los cánones de Westminster, una sana y necesaria conclusión, es que se arrepintió esta persona y Pablo dice que lo perdonen. Y en ese contexto le dice, no ignoremos las maquinaciones de Satanás, perdonar al que se arrepiente, porque si no, eso lo puede usar Satanás para zarandearnos como a Pedro, como a trigo, por el enojo, por la falta de perdón, por la raíz de amargura, por todo eso. ¿Vieron cómo está la batalla espiritual? No es que vayas al antro, ¿no? Es otra cosa. No, es algo interno que tiene que ver con tu corazón, que tiene que ver con tus sentimientos, que tiene que ver con tus emociones, que tiene que ver con tus pensamientos. Esa es la batalla espiritual. En esa esfera ve Jesús una gran necesidad, porque ahí está atacada. O sea, tienes un remanente de pecado, eres egoísta, eres celoso, eres envidioso, eres orgulloso. Satanás y sus huestes que te han estado observando lo saben y esperan el momento para hacerle viento a tu pecado. Y es un tropezadero. 2 Corintios 2, 10, 11. Y al que vosotros perdonáis, yo también lo perdono. Porque también yo lo he perdonado. Si algo he perdonado, por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Ese es el contexto. ¿Vieron? ¿Dónde está la batalla? Uno dice, pues ya bájale, ¿no? O sea, ¿o no te ha pasado que te toca a ti y te dices, pues ya me dijiste, ¿no? Ya me regañaste. O sea, ya no, está ahí exacerbado el enojo y no suelta, ¿no? Dice, aguas, no ignores las maquinaciones de Satanás. Puede usarlo para dividir, puede usarlo para, pues sí, sobre todo la división. Luego, Primera de Pedro 5:8 dice, y está en contexto es la prueba. En la prueba, ¿no? Como Satanás también va a ver, estar ahí que se hace en prueba, se puede meter. Dice Primera de Pedro capítulo 5, versículo del 6 al 9. Fíjense, el contexto es bien importante para poder entender cómo Satanás puede obrar en nuestra debilidad, en nuestra concupiscencia y hacer un desastre. Humillaos, pues bajo la poderosa mano de Dios, amén, fíjense qué interesante, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar,
al cual resistid firmes en la fe. ¿Vieron los argumentos que da Pablo? Sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Sí, que no te vendan la idea de que Dios no te quiere y que no te vendan la idea de que a ti solo te pasa eso y que no te vendan la idea de que qué pecado estás pagando, nada de eso. Sed sobrios, velad, firmes en la fe, dice, resistid, porque Satanás anda como león rugiente, viendo quién se atora, viendo a quién devora. Estad firmes en la fe, sabiendo que lo que te pasa, le pasa a muchos hermanos también, en todo el mundo. Dice. No te desanimes, firme. Luego tenemos otra que habla de resistir al diablo y huirá. Santiago 4:7. Y aquí es bien importante, hermanos, porque el contexto tiene que ver con reconocer nuestro pecado. Someteos pues a Dios. Fíjense, ponle A. Someted pues a Dios. Eso es importantísimo. ¿Por qué? Porque cuando tú te sometes a Dios, a su voluntad, y vives bajo sus estatutos, dice, resiste al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos. Y vosotros los de doble ánimo, purificar vuestros corazones, afligíos y lamentad y llorad. Sí, llora por tu pecado. Bienaventurado el que llora, porque será consolado. Llora por tu pecado. Ya no lo quieres en tu vida, ya no lo toleras, ya te entristece. Somos pecadofóbicos. Vuestra risa se convierta en llanto. Sí, no es chistoso lo que haces, tus rebeldías, no es chistoso tus pecados, no es chistoso, no. Que tu risa se convierta en llanto porque lloras por tu pecado y vuestro gozo en tristeza. Humíllate delante del Señor y Él os exaltará. Pero ¿por qué huirá el diablo? ¿Por qué dice el texto resistir? Dice, primero, porque te sometes a Dios. Si lo vemos en términos de batalla espiritual, imagínate que viene Satanás con todas sus huestes de maldad, pero nosotros estamos sometidos bajo la autoridad de Dios, bajo la autoridad de Cristo, bajo la autoridad de su reino. ¿Qué crees que va a pasar cuando llegue? No va a caber. Es más, ¿qué va a decir? Toquen la retirada, porque aquí Cristo gobierna, aquí Cristo reina. Ese es el contexto, esa es la idea del pasaje. Que llegar y ver, dice, huye, como cuando algún ejército llega y ve un ejército mucho más poderoso, mucho más grande, mucho más portentoso. ¿Qué dicen? Retirada, vámonos. Y eso es lo que tiene que ver Satanás cuando llega a tu vida a quererte tentar. Que estás sometido bajo la autoridad de Dios. Y Él con nosotros, ¿quién contra nosotros? Esa es la idea del pasaje de Santiago. Pero para eso, para someterte, Santiago nos dice, ¿quieres someterte al Señor? Empieza por reconocer tu pecado. Empieza por humillarte ante el Señor. Esa risita de que te saliste con la tuya, esa risita, quítatela y que se convierta en llanto por tu arrepentimiento. Y cuando llegue Satanás, huirá. Y luego dice otro texto sobre esta batalla espiritual, en 1 Corintios capítulo 7, versículo 5, dice, no os neguéis el uno al otro. Está hablando de las relaciones matrimoniales, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparnos sosegadamente en la oración y volver a juntarnos en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. ¿Sí? En las relaciones matrimoniales es importante la unidad y la unidad sexual. ¿Por qué? Porque si no, ¿qué haces? Estás abriendo una puerta a Satanás, estás dando pie a Satanás. Y dice Pablo, no hagan eso. Habrá tiempos que hay que hacerlo. ¿Por qué? Porque sabemos, pueden venir algunas situaciones físicas, algunas situaciones complicadas, algunas situaciones inclusive de dolor, tragedias, por un tiempo. Dice, porque de si no, le abres una puerta a Satanás. Esa es la batalla espiritual, hermanos. De aquí es donde podemos ver que Dios no nos da, bueno, más bien nos da herramientas para pelear esa batalla.
Según Efesios 6, la armadura tiene que ver con la autoridad que Cristo nos da, y para ejercerla correctamente hay que vestir la armadura. Y una vida alineada a Dios es una vida en santidad. Permite esa santidad que la armadura funcione eficazmente. ¿Pueden ver de qué se trata esta batalla? No se trata de ir corriendo y gritar y danzar y dar vueltas alrededor con antorchas. No, hermanos. Estamos en otro proceso de la redención. Y en ese proceso Cristo ya ha vencido. Y desde esa parte tenemos nosotros que entender la batalla espiritual. Y lo primero que tenemos que entender es que la batalla espiritual se da desde hacia nosotros. De hecho, ahorita que revisemos la armadura, se van a dar cuenta que todo es defensiva. Sí, la única arma ofensiva es la espada y es la palabra de Dios. ¿Vieron? Fíjense bien. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Sí hay batalla espiritual, sí la hay. Pero también hay autoridad y también hay herramientas que el Señor nos ha dado para pelear esa batalla, pero no es como se nos venden las películas de Hollywood, no es como se nos venden las... No. Tiene que ver con una cuestión de integridad en someternos a Dios bajo su autoridad. Dice, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Vieron? ¿O más claro? Hay quienes dicen que no se refiere a las huestes espirituales o demonios, sino a los reinados. Si leemos inclusive Colosenses y lo juntamos con esto, se van a dar cuenta que sí, es muy claro, esta batalla espiritual. Y dice, por lo tanto, tomad toda la armadura de Dios. Pero antes de avanzar, es bien difícil, hermanos, porque en una situación de conflicto, tú no miras a la persona con la que estás discutiendo y no miras a la persona con la que inclusive te estás peleando o con la que tienes riesgo, inclusive te quiere asaltar, etcétera, y dices, hay un demonio atrás. No, es bien difícil porque tú lo ves a él y te enojas con él, ¿o no? Y te enfureces con él y lo haces responsable, y lo es de alguna manera porque es su pecado. Pero como dice Pablo, espérame, pero él necesita redención, él necesita el evangelio, él necesita que le des la buena nueva, pero ¿qué hay atrás de todo eso? Batalla espiritual. ¿Puedes verlo? Y muchas veces cuando ves a las personas, pues, si te enojas con ellas, ¿no? Si dices, no. Pero también tienes que ir más allá de eso, de decir, a ver, ¿qué hay atrás de todo esto? Una batalla espiritual. Efesios lo dice, nuestra lucha realmente es contra huestes y potestades de maldad que están usando la concupiscencia, que están usando la debilidad, que están usando el pecado para derribar, para atacar, para lastimar. Así que aguas, dice Pablo. ¿Por qué? Porque el capítulo 6 hay 5 capítulos antes. Y esos 5 capítulos antes de llegar aquí tienen que ver con la responsabilidad del hombre, primeramente. Pero como si dijera Pablo, por cierto, también hay otra situación que tienes que tener en cuenta. Hay una esfera espiritual y hay una batalla en esa esfera. Tienes que estar listo para esa batalla. ¿Por qué? Porque es la manera, mira, ¿qué pasa cuando vas a ver a alguien y sabes que te puede decir algo que te va a hacer enojar? Lo sabes. ¿Qué dices? Voy a tener una batalla espiritual. La vas a tener. Vas a ser puesto a prueba. Y si no estás preparado y no estás poniéndote la armadura de Dios, puedes tropezar. ¿Por qué? Porque fíjense qué es la armadura de Dios para esta batalla espiritual. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes en el día malo y habiendo acabado, estar firmes. Estad firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos de la coraza de justicia. Es figurativo, por supuesto.
Lomos ¿de qué? La verdad, ¿no? ¿Y coraza de qué? De justicia. Es figurativo. ¿Cómo lo entendemos entonces? De una forma práctica. La verdad, hermano. Porque si mientes una vez, tienes que mentir otra vez, y luego otra vez, y luego otra vez, y se hace una bola de nieve, ¿y qué crees? Que tropezaste y hiciste tropezar a muchos. No hay como la verdad, dice. Y la justicia, ¿por qué actúas? Por justicia. En una situación difícil, dada, ¿qué es lo que hay en tu corazón? ¿Justicia? Porque Dios ama la justicia. ¿O venganza? ¿Vieron? Porque si hay justicia, tú vas a actuar conforme a justicia. Si hay venganza, te vas a desbordar y vas a tropezar. Y Satanás lo sabe. Entonces, ¿danse cuenta cómo es la batalla espiritual realmente? Lomos de la verdad, que cubren toda esta parte, y coraza de justicia, que cubre el corazón. ¿Vieron? Figurativamente el corazón emana todo, ¿no? Tienes que estar, sobre toda cosa guardada, ¿qué? Guarda tu corazón. Con justicia, no con odio, no con rencor, no con amargura. Con justicia es válido. Dios ama la justicia. Porque si no te van a zarandear por ahí. Y calzaos los pies con el apresto del evangelio de la paz. Que andes en santidad, que andes en la paz, que andes en el orden que Dios manda. ¿Cómo es que tú decides dar un paso adelante o hacia atrás? ¿Cómo es que tomas tus decisiones? ¿En base a qué las tomas? ¿En base a lo que la palabra de Dios dice? ¿En base al carácter de Cristo reflejado en la palabra de Dios? ¿O en base a tus opiniones personales? Tus emociones, tus sentimientos, tus deducciones, tu mente. No, tiene que ser conforme a la palabra de Dios. Para que así te aseguras de que hiciste bien. Y a veces eso conlleva restringir tu propio deseo. Tú quisieras hacer algunas cosas, pero vas a la palabra de Dios y dice, no, no es correcto, ¿no? Y entonces andas sobre la palabra de Dios y eso trae ¿qué? Paz. Trae paz. Sobre todo, toma el escudo de la fe, con el que podáis apagar los dardos de fuego del maligno. ¿Qué es un dardo de fuego del maligno? El escudo de la fe, bueno, pues estar firmes. Y bien, podemos leer todo Hebreos 11 sobre los grandes hombres de la fe y ver cómo es que ellos actuaron y pelearon y la fe los mantuvo firmes. Dice, ponte ese escudo, tu fe tiene que estar firme, tu fe tiene que estar siempre, y si no, pídele a Dios, Señor, dame fe o fortalece mi fe. Pero eso va a apagar los dardos del maligno que te pueden atacar diciéndote cosas. Y hay sin fin de ejemplos que podemos dar sobre esos dardos. Un rumor, un chisme, una amenaza, tantas cosas que pueden ser un dardo encendido del maligno, pero tu fe te mantiene firme. Inclusive la misma enfermedad, cuando estás en enfermedad necesitas ese escudo fuerte, porque va a ser dura la pelea. Y estar firmes en el Señor, saber que Él tiene el control, que Él es soberano y que para los que lo amamos, todo obra para bien. Ese texto es mío. Me encanta. Todo obra para bien, y yo siempre lo digo, todo obra para bien. De aquí tiene que salir gracia. Aparentemente nosotros podemos ver que hay una tragedia, pero de aquí va a salir gracia. Porque la palabra dice que todo obra para bien y tiene que salir gracia de esta situación. Solo hay que esperar y confiar y tener mi fe bien puesta. Y te das cuenta que al final Dios gobierna, Dios reina. Y tomad el yelmo de la salvación, que cubre toda la cara. Es el yelmo, habla de este casco romano para batalla, porque son diferentes los cascos. Hay cascos para otra cosa, pero el casco de la batalla cubría todo hasta atrás, hacía como una especie de curva atrás, para cubrir esta parte de aquí, y apenas unas rayitas para los ojos, ¿no? Y respirar, pero cubría tus ojos, tus mentes, tus oídos y tu cerebro, que es tu pensamiento. Figuradamente, por supuesto. Eso es lo que quiere decir. ¿Qué ves? ¿Qué escuchas? ¿Cómo hablas? ¿Qué sale de tu boca? Todo eso es cuidarte para la batalla. Imagínate que de repente, pues a un hermano se le sale una grosería, ¿no? Una maledicencia, ¿no?
Cuidado. ¿Por qué? Porque ahí va a decir, no, hombre, ese hermano, ¿no? O sea, o quién sabe, o sea, empieza uno ya, ¿qué ves? ¿Qué piensas? ¿Cuáles son tus pensamientos? ¿Tus juicios? Por eso dice, el yelmo de la salvación. Lleva todo pensamiento cautivo a Cristo, tanto el tuyo como el de los demás. Ahí llévalo, ¿no? Y eso te va a dar una victoria. Y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La única arma ofensiva es la espada. Porque con esa espada, hermanos, vas a poder defenderte. Porque te vas a asegurar que el consejo o que te den o que des sea del Señor. Porque bendito el hombre que confía en el Señor y maldito el hombre que confía en el hombre. Es la palabra de Dios. Y vemos a Jesús cómo se defiende, ¿no? En el desierto cuando es tentado por Satanás. Se acerca a tentarlo y Jesús le contesta con la palabra. Esa es nuestra arma, la palabra de Dios. No gritos, maledicencias, maldiciones, vejaciones, la palabra de Dios. El poder está intrínsecamente del Espíritu, no en ti. Es la palabra de Dios. Y a veces se nos olvida. Y no usamos la espada de la armadura de Dios, sino nuestra espada de nuestra lengua, como dice Santiago, y hacemos destrozos. Un pequeño miembro, dice Santiago, chiquito, crea grandes fuegos, divisiones. Pero si tú tomas la espada, que es la palabra de Dios, y la pronuncias, el poder está allí. ¿Vieron qué diferente es? ¿Vieron cómo es la batalla espiritual? ¿Vieron de qué se trata todo esto? ¿Cómo la peleamos? Porque a lo mejor tú estás pensando que vas a encontrar como en las películas, ¿no? Allí un gato negro y a lo mejor ahí vas a encontrar una sombra. Digo, ahorita vamos a explicar un poco eso también. Pero pues eso es muy evidente, ¿no? O sea, cuando tú ya dices, bueno, evidentemente aquí no. Pero lo que no es evidente, lo sutil, el comentario, la murmuración, ese desastre y se va metiendo como un cáncer y destruye. Y esa es la batalla. Y ni cuenta te das. A veces está siendo usado tú, sí, tu concupiscencia, tu murmuración, tu chisme para destruir. Y eso es lo que usa Satanás. Úsala. Y luego dice aquí, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, porque todos los santos estamos en batalla todo el tiempo. Somos puestos como ovejas en matadero, siempre. Y hay una batalla, y cuando sales de tu casa ya está la batalla. Puede ser el vecino que de repente te toca el claxon, te bajas y le dices lo que se va hasta lo que se va a morir. Tienes que tener cuidado de que la batalla existe, es real. Y está en esa esfera que tú no alcanzas a distinguir muchas veces. Pero estando en santidad, que es ponerte toda la armadura, vas a poder distinguir esas luchas. Incluso anticiparlas. Incluso anticiparlas, hermanos. Porque a veces no las anticipamos. ¿Qué dice? Que el que piense que esté fuerte, mire que no caiga. Porque no anticipas, piensas ya que tú eres, que tú estás y no lo estás. Tenemos que vivir asidos de Cristo todo el tiempo, sabiendo que somos débiles, sabiendo que necesitamos de Él y que en cualquier momento podemos ser tropezados. Lo necesitamos al lado de nosotros todo el tiempo. Y Él está ahí. Los que se sueltan somos nosotros para pelear esa batalla. Y eso es prácticamente la antesala de lo que estamos queriendo contestar en este tema, porque la pregunta sigue, ¿no? Bueno, ¿y qué pasa entonces, pastor? Sí hay batalla de esas de demonios, sí podemos expulsar demonios, ¿no? Sí, pero la antesala de cualquier acción de este tipo tiene que ser la santidad, que es vestirte de toda la armadura de Dios. Y si la lees otra vez, te vas a dar cuenta que tiene que ver con tu corazón, contigo. Así que retomemos la pregunta. Una vez que hemos dejado el fundamento, ¿podemos expulsar demonios así como lo hacían los apóstoles hoy en día? Sí, porque hay continuidad. Pero no es automática ni mecánica, no.
Marcos 16:17 nos dice que en mi nombre echarán fuera demonios. ¿Sí? Lucas 10:17 dice, le dio potestad a los 70 para que expulsaran demonios. Regresaron diciendo que aún los demonios se sujetaban. No solamente era para los apóstoles, los discípulos, sino se extiende esto, ¿no? Esto muestra que no fue exclusivo nada más. Pero mi hermano, no es una práctica a la ligera ni automática. En el Nuevo Testamento vemos ejemplos claros de esto y hay que tener con mucho cuidado. En Hechos 19, capítulo 13 al 16, vemos personas que quisieron expulsar demonios. Es un texto que ya hemos repetido, ¿no? En el nombre de Cristo que predica Pablo, y le salió mal. Porque el punto no es repetir palabras, hermanos, sino es vivir en autoridad de Cristo. Y para vivir en autoridad de Cristo, tienes que revestirte de la armadura, que es la santidad de Dios. Sin santidad, sin revestirte de la armadura de Dios, no hay poder, no hay autoridad. Y hay muchos más aspectos que podemos ver. ¿Por qué? Porque hay que tener cuidado. No toda circunstancia es demoníaca, porque también está el otro extremo, ¿no? Este está endemoniado y lo único que tiene es un problema mental, está enfermo mental o tiene enferma de salud, algunas cosas algunos químicos no se están segregando en su cerebro. Tienes que mandarlo al doctor o a un especialista. ¿Por qué? Porque pues, no todo es espiritual, ¿no? Acompañarlo de oración, por supuesto. Y ahí es donde podemos perdernos y hay que tener mucho cuidado. Porque primero tú no tienes autoridad en sí mismo, esa es la autoridad de Cristo. Y la autoridad de Cristo vive en sujetarnos a Él, en que estemos sujetos y Él gobierna nuestra vida, en que vivamos una vida de oración. Porque hay cosas muy interesantes sobre ese tema que ya hemos enseñado. ¿Por qué? Porque si estás en una confrontación demoníaca, ellos tienen poder. Satanás sigue teniendo poder. Los demonios son seres muy inteligentes, con una alta teología, porque ellos conocen mejor a Dios que nosotros mismos inclusive. Porque de conocimiento, razonamiento, ellos los tienen más. De corazón es otra cosa, porque ellos lo rechazan y nosotros lo amamos. Esa es la diferencia, pero tienen mucho conocimiento. Cuidado. Y cuidado con interpretar que todo es demoníaco, o que si una persona está enferma o tiene una manifestación, ya es demoníaco. No. Mucho cuidado con eso. Lo mejor es que vaya al doctor, que tenga un estudio médico y seguir orando. Y si en algún momento el Señor nos revela que sí es demoníaco, que hay una cuestión espiritual, también hay que tener cuidado. Voy a explicar por qué. En la autoridad de Cristo, cuando Cristo llega a él un padre de familia con su hijo, con los discípulos, le pide que le expulsen un demonio que lo atormentaba. Los discípulos no pueden. Llega Jesús, viene bajando de orar, viene y le dicen, quiero ver si tú puedes. Y le dice Jesús, ¿cómo que sí puedo? Al que cree todo le es posible. Y le expulsa al demonio, pero después van los discípulos y le preguntan ya en privado, Rabí, maestro, ¿por qué nosotros no pudimos? Y Jesús les dice, este género solo sale con oración. Así lo dice Marcos, porque ayuno es agregado, oración. Ese es el texto antiguo, oración. Pero es bien interesante porque Jesús no llegó a orar. No dijo, guerra espiritual, hay un endemoniado, hagan un círculo y oremos. Muchos hacemos nosotros eso, sí, porque no somos Cristo, ¿va? Pero si no llegó Jesús a orar, ¿por qué le dijo a sus discípulos que ese género sale con oración? Porque habla de una vida de oración. No de un momento, ¿no? Una experiencia religiosa de que oramos y se salió, ¿vieron? No. Hay que estar en comunión con Dios, porque la oración te da esa comunión, te da esa integración con Dios para luego expresarla horizontalmente. Solo sale con oración. Hay que orar. Los discípulos no oraban. No oraban. Por eso lo hemos dicho, si alguien entrara aquí endemoniado, diríamos, ¿quién es el hermano que está orando toda la semana, hermanos? No, yo. Ayúdanos, expúlseselo o sácalo o contrólalo, ¿no? Porque ahí está, esta comunión. Y luego hay muchas cosas que decir de este tema. Muchas. Porque también la otra, cuando te dicen, te llegan a decir, oye, es que hay alguien endemoniado. Y te invitan a que vayas a expulsar el demonio, ¿no? Y algunos piensan que se trata de ir a libros que explican, no. Tienes que ir a la Biblia. Lo que Dios quiere que sepamos de ese tema está aquí, en la palabra de Dios. Todo lo que está fuera de la palabra de Dios no es de Dios.
y no te metas en eso, ¿no? Como los que dicen que las profundidades de Satanás, dicen, ni saben de lo que habla, dice Pablo. No, lo del tema está aquí en la palabra de Dios. Lo que Él quiere que sepamos de ese tema está aquí. No necesitas irte a un seminario de exorcismos, de esas cosas. Yo no creo eso, yo creo que es la palabra de Dios. Entonces, una vez que ves la palabra de Dios, tienes que tener mucho cuidado, porque también dice que se va el demonio y que dice, no haya dónde estar, y regresa y está que limpia, vacía la casa, ¿no? Y se trae otros 7. Eso es bien importante. Porque no se trata nada más de agarrar y decir, sí, no, hemos estado orando, vamos a expulsar el demonio y luego, ok, ya se fue. ¿Y luego qué sigue? Ya quedó libre, ¿ya? No. Tiene que habitar el Espíritu Santo en ese corazón. Porque lo dejas en blanco y el demonio va a regresar con otros 7 y la va a encontrar limpia y vacía. O sea, el compromiso no queda en que vayas una noche a orar y decir, vamos a expulsar al demonio y ahí estás, ¿no? Y se va. Y luego ya no regresas a predicar, a evangelizar, a enseñarle todas las cosas, a que Cristo haga la obra y gobierne y reine en su corazón, que se ha sellado con el Espíritu Santo. No es que lo hagas tú eres el medio, lo hace el Señor, pero es lo que nos deja ver aquí, que no más se trata de sacar, sino tiene que gobernar Dios en su vida. Y entonces sí huirá, porque cuando regrese ese demonio y la encuentre habitada por el Espíritu de Dios en su poder, huirá. ¿Vieron? Entonces, hay mucho sobre el tema que podemos ir desarrollando, pero aquí lo importante es entender que el Señor nos dice que la batalla sí está desde otro aspecto ya, desde otro ángulo, desde otro proceso de la redención, y es a través de su victoria. Por eso, a veces, cuando salen estas cosas, ¿qué decimos? Pues que tiemblen otros, ¿no? Porque yo he escuchado gente que tiene miedo a estas cosas. Yo tuve miedo a esas cosas. El Señor me quitó ese miedo. Para su gloria lo digo. Y me dieron un texto en un momento exacto, el Espíritu Santo lo usó, que yo ya sabía, me lo dijeron en el poder del Espíritu y me quitó ese miedo. Y de ahí uno tiene que entender que esta batalla se da, pero siempre es la autoridad del Señor, no la nuestra. No tenemos autoridad en sí mismo y tenemos que vivir en sujeción al Señor, gobernados por Él. Y es Él el que hace la obra, es Él el escritor, o sea, nosotros no. Y a veces pensamos que solamente se trata de ir y estar y hacer, no, hermanos. Se trata del Evangelio y que el Evangelio llegue a sus vidas y que Cristo gobierne en ellas. Y cuando las cosas son sobrenaturales, está lleno de cosas sobrenaturales, ¿no? Pasan, ¿no? Porque luego nos dices, bueno, a ver, y explícame esto, ¿no? ¿Cómo? Que estas cosas sobrenaturales que dan evidencia de que hay un demonio. Que tiemblen ellos, hermanos, porque dicen que viven en el nombre de Dios y que tiemblan. Pero dicho de alguien que no está gobernado por el poder de Dios, no tiene sentido para ellos. Se burlan, como el capítulo de Hechos. ¿Qué le dijo? A Pablo lo conozco y a Cristo también, pero a ti no. No hay que hacer conjuros. Hay que llegar en la autoridad del Espíritu, en santidad, revestidos de su armadura. ¿Vieron la diferencia de la batalla espiritual? Sí puede haber, sí se dan. Se mueven las cosas, pasan sombras, hay olores, hay cosas pero eso es muy evidente. Y yo siempre he dicho que esas cosas es una misericordia de Dios, porque las muestra. Porque si no, podrían estar anidadas ahí 10, 15 años, 20 años. No te das cuenta. Pero el Señor en su misericordia las muestra. Voy a poner un ejemplo. Digo, aquí está la Biblia, no hay que meterse en ningún otro lado, no hagan eso. Cuando Jesús llega a la sinagoga, dice que había un hombre endemoniado allá adentro, pero no lo sabían. Y se ve que se reunían con él a leer las Escrituras. Fíjense nada más eso, O sea, no creas que con poner tu Biblia así, ahí en la entrada de tu casa y una vela, no. Recitar un salmo, no. Ahí estaba en la sinagoga donde se leían las Escrituras. Y no se daban cuenta que estaba endemoniado. ¿Cuánto tiempo no nos lo dice la Escritura? Lo que sí nos dice es que cuando llega Cristo, ¿qué hace el endemoniado? Al sentir la presencia de nuestro Señor, se queja, ¿no? Se pone al brinco, como decimos, y se le manifiesta. ¿Y qué hace Jesús?
se lo saca. Cae, dice el texto que cae y empieza a sacar espuma y se revuelca, se lo saca. Pero no crean que entró en una batalla Jesús de que sí, dile, no, salte. Con esa autoridad, con ese poder. Entonces lo que podemos ver aquí es que ellos sienten eso. Una vida alineada con Cristo en el poder del Espíritu Santo, gobernando nosotros, ellos lo sienten. Ellos lo perciben. Cuando llegaba Jesús también que decían, Hijo de Dios, si no es tiempo, no nos vengas a atormentar así. Nosotros no tenemos autoridad, pero cuando ellos vemos que están en el Señor, lo perciben la gracia, perciben que el Espíritu Santo habita en nosotros. Y ahí reside la autoridad. ¿Vieron? Y yo sé que la pregunta siempre es, ¿y qué hacemos, pastor, cuando estas cosas se den? Pues así como Jesús lo hacía. Vete, este pueblo es santo. No tienes que entrar ahí en una situación, una discusión, ¿no? Como en las películas. Yo llegué a ver, ya no veo. Lo llegué a hacer, ¿no? Y todo, muy documentadas muchas, pero no bíblicas, porque lo bíblico es así. A veces dicen, no, un curso de, no sé si han escuchado, ¿no? Que hay cursos y hay... Aquí está la palabra, nada más medita sobre ella, que el Señor te dé discernimiento, pero ese es el fundamento. Incluso a mí me hablan como pastor y entiendo mi responsabilidad, pero puede ser cualquiera de ustedes. Que esté en santidad, que cobra de la armadura del Señor, tiene una manifestación y en el poder del Señor. ¿Cómo ven? Interesante, ¿no? Hay más, yo sé, hay mucho que decir, pero bueno, ya lo haremos en una clase a lo mejor, ¿no? Unas clases, como lo estamos trabajando ahorita en teología sistemática los domingos en la mañana, está este tema ahí, lo estamos trabajando. Así que el ánimo aquí es que en el Señor, hermano, no se trata de atar, desatar y declarar, no, hermano, no. Se trata de vivir en santidad y obrar en el Señor, en la autoridad del Señor. Oremos. Señor, gracias porque eres bueno, porque nos has hecho bien, porque nos bendices día a día, Señor, y como dice tu palabra, que tu ángel acampa alrededor de los que te temen. Amén. Y eso lo percibimos en nuestra vida, en nuestro hogar, en la iglesia. Tú acampas alrededor de nosotros. No que no vaya a haber batalla, no lo anticipas. Y batalla espiritual, también nos lo estás enseñando, Señor. Pero también nos das las armas, nos das la guía en tu palabra para poder pelear esa batalla. Y todo se resume en que tú gobiernas nuestro corazón. A ti sea la gloria. En el nombre de Cristo Jesús, Padre, te lo damos. Amén.